Actually, you stand over here, Jesse. Okay, cool. Sí. Okay. Hola, mi nombre es Sitandewi. Soy historiadora del arte y también soy etnohistoriadora, que es una mezcla de antropología con historia. Mi interés por estudiar esto fue primero por las culturas originarias de acá de México, pero después por el movimiento del 2006, el movimiento social que hubo aquí en la ciudad de Oaxaca. Y lo de la historia o historia del arte es porque creo que nosotros tenemos las herramientas para contar nuestra propia historia como originarios de esta ciudad o de las comunidades. Porque pasa que muchas veces vienen otras personas a escribir sobre nosotros, ¿no? Y digo, están en su derecho, pero creo que nosotros también tenemos la capacidad y también podemos estudiar, ser intelectuales y poder escribir sobre nosotros mismos, hablar sobre nosotros mismos. Y es parte de lo que he tratado de hacer, de lo que he escrito o investigado, ha sido de cosas que he vivido muy de cerca o intensamente, ¿no? Y también pienso que es muy importante documentar el trabajo que se hace en la calle, porque muchas veces no se le da el valor, ¿no? Y es también una memoria que está en nuestras ciudades y que es parte de nuestra historia contemporánea, contando cosas de lo que acontece, ¿no? Es por eso que yo fotografío, documento, porque a veces es borrado pronto, muy rápido. En cambio, si uno ya tiene el registro, la documentación, queda, ¿no? Queda para un futuro y para que otras generaciones aprendan de lo que se ha hecho, qué se hizo bien, qué se hizo mal, tal vez, pero que nosotros podemos tener esa herramienta. Sí. Podemos tener este tipo de herramienta, es una parte de esta arma, ¿no? Que es la historia, la memoria y la mente, ¿no? Que es lo primero que hay que trabajar como un arma, la mente. El 2006, ¿cómo fue que estuve ahí? Bueno, yo desde antes ya había trabajado con algunos colectivos que hacían stencil, había estudiado en Bellas Artes. Mi familia son maestros, varios de ellos, y pues cuando fue lo del intento de desalojo por parte de la policía, pues estaba también parte de mi familia, mis amigos, así como muchas personas de Oaxaca, la misma situación. Lo que me llamó la atención y se me hizo diferente al inicio fue que estaban las calles más pintadas que lo normal, ¿no? Muchos esténciles o mensajes no eran los clásicos grafitis de letras, que también me gustan mucho, sino estos eran unos mensajes que comunicaban para un amplio sector y también denunciaban lo que se estaba pasando. Fue así que comencé a registrar en ese año, porque no sabía cuánto iba a durar y era algo diferente, ¿no? En un inicio solo lo tomaba fotografías, una que otra vez pinté stencil y lo hice grabado, pero fue más mi pasión por tomar fotografías, entonces tenía que decidir si pintaba o tomaba foto porque a veces no daba tiempo de hacer todo. Decidí tomar la foto, registrarlo. Subí varios álbumes a internet, páginas que se estaban abriendo aquí libres como Indimedia, con álbumes de fotografías de puro stencil o arte callejero, mostrando de que sí había también una parte creativa, ¿no? Sí había la parte de la confrontación y la violencia, porque así se tuvo que dar, pero también había un lado creativo en toda esta revuelta que se dio, y fue así que subí álbumes y los mandaba como por internet a algunos, sobre todo fuera de México, es donde había respuesta y lo difundían. Ya después, cuando estaba por terminar la carrera, fue que este momento impactó tanto mi vida en el 2006 que decidí hacer una tesis sobre eso, incluyendo antecedentes, y es más amplio, ¿no? Y ya para la maestría tampoco quise regresar todo el tiempo a una fecha del 2006 y vender sobre eso y caer como solo ser víctimas y lo que nos pasó. Dije, bueno, aprendimos, a veces nos divertíamos, a veces también sufríamos, pero esto ya quedó en el pasado, está la memoria y lo que viene, ¿no? Entonces tampoco es como enfrascarse en una fecha. Gracias, Ita. Ustedes.